Hola a todos. Pues nada, ya tocaba hacer la reseña del libro Temor y Temblor de Søren Kierkegaard. Ese autor danés tan famoso, ¿no? Este filósofo danés que vivió en el siglo, yo diría que 18, si no me falla la memoria, porque no lo tengo apuntado. Debería haberlo apuntado por algún sitio, pero por lo visto se me pasó apuntarlo. A ver. Temor y Temblor, probablemente la obra más significativa de Søren Kierkegaard, 1813-1855 vivió. Vale, ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Me equivoqué. Es más bien el siglo XIX. Vale, pues este autor es autor danés. En ese libro, concretamente de Temor y Temblor, donde bueno, hace unos sorprendentes paralelismos entre la historia de Abraham y una filosofía que se monta alrededor de esa historia. Es un halago a la fe, digamos, de alguna forma, pero bueno, le da unos significados y le da unos giros muy interesantes, ¿no? Lo que pasa es que, como bien dice el que hace, digamos, el estudio preliminar al ensayo, que son notas bibliográficas del autor, básicamente, como bien dice, básicamente, Temor y Temblor, en buena parte del ensayo, es autobiográfico realmente. Es una autobiografía del propio autor. Voy a poner un poco de luz porque no veo absolutamente nada. Estoy así a oscuras. Vale, ya está. Es una autobiografía del propio autor realmente. De hecho, te revela mucho de lo que viene después, porque deja muy claro el lado autobiográfico del ensayo Temor y Temblor en muchos de sus párrafos, ¿no? Y llama la atención porque Søren tuvo en su juventud una historia de amor que él mismo, a la que él mismo puso fin. Y realmente llama mucho la atención como todo el ensayo es básicamente un explicar por qué puso fin a esta relación, que luego, por lo que poco que yo sé de su autobiografía y lo que creo recordar, me parece que nunca más volvió, digamos, a darse en su vida, tener una relación amorosa con ninguna mujer, o al menos casarse, tener hijos y todo ese tipo de cosas. Parece como que el ensayo entero está dedicado a esta mujer, una tal Regina, y a su relación fallida, ¿no? Y a explicar el por qué falló esta relación, ¿no? Básicamente viene siendo eso el libro este. No es mucha cosa más. Luego se pone ahí en la tela de fondo, digamos, el tema de Abraham y la famosa escena de cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. Y con esa tela de fondo pues nos encontramos con una constante justificación de su acto de forma sutil y de forma escondida, pero que se nota muchísimo, ¿no? Al final. Así que voy a empezar como siempre, los más viejos del lugar, ya sabéis. Ahora ya empiezo con páginas que he subrayado, ¿vale? Que normalmente son varias, suelen ser del orden de 20, 30, y pasajes que realmente me llaman la atención más que ningún otro, ¿no? Digamos, y que dan un carácter al final al análisis más preciso, ¿no? En la página 16, por ejemplo, nos encontramos con que en la Revolución Francesa, en un momento determinado de la Revolución, se manda a bombardear a Copenhague en 1807 por la flota inglesa. Inglaterra, por las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Es que con la infiltración de las ideas de la Revolución Francesa, eso dice. Pero era una frase anterior.
Inglaterra castigaba a Dinamarca por haberse mantenido neutral cuando Napoleón había organizado el bloqueo continental. El país vive en una atmósfera típica del absolutismo ilustrado y el Congreso de Viena no encuentra nada que restaurar ahí. Eso es para darnos una idea histórica de la familia Kierkegaard en el momento histórico en el que vivieron. En plena Revolución Francesa, la Revolución Francesa intentando extenderse por toda Europa, y realmente es llamativo, digamos, que sea justo en esa época cuando, digamos, Soren Kierkegaard y el padre de Soren, que en realidad se llama Pedersen, ¿vale? Lo que pasa es que, por lo visto, por una extraña costumbre danesa, los apellidos no se heredaban directamente del padre, sino que eran apellidos, no me acuerdo exactamente si el hijo, digamos, podía escoger el apellido de la madre o alguna movida de estas, no lo sé. El caso es que no se llama Pedersen, Soren, se llama Kierkegaard por una ley danesa con los apellidos, o una costumbre, que no recuerdo exactamente bien por qué. Vamos a la página 30. Ahí vamos un pasaje también para ver y situarnos un poquito más todavía, si cabe, en el ambiente de Soren en Copenhague en aquella época, que dice: y pese al bombardeo de Copenhague por los ingleses y pese a que las finanzas del país comienzan a ir de mal en peor y se ven arruinados muchos de los que poco antes eran prósperos comerciantes, Michael Pedersen, el padre, invierte sabiamente su dinero en ciertos bonos del Estado y multiplica su fortuna en plena época de vacas flacas. Llegado a los 40 y viéndose en posesión de una inmensa fortuna, decide retirarse de los negocios para consagrarse en adelante a su formación intelectual. Comienza por aprender alemán, el idioma de la filosofía imperante, y se aferra desesperadamente, diríamos, a Wolff, sobre todo su ética, con la intención de procurar cimientos inconmovibles ahora que el edificio de la religión comenzaba a descirar ante el embate del racionalismo y del empirismo. O sea, vemos ahí también como que tantas veces se dice, a veces también, ¿no?, de que parece que sea exclusivo de los judíos el digamos, prosperar comercialmente y luego, digamos, de alguna forma vivir de rentas, por decirlo de alguna forma. Pues ya veis que un tal Pedersen de Copenhague, que era un danés por los cuatro costados, pues también lo hacía. Entonces no era una práctica exclusiva de los judíos, sino que es una práctica que se ha dado siempre. Lo que pasa es que, bueno, se ha destacado siempre de los judíos por ser una comunidad pequeña y llamativa, digamos, en Europa, pero por lo que se ve claramente, todo el que podía hacerlo lo hacía, ¿no? De hecho, la nobleza europea no es más que eso, ¿no? Vivir de rentas y ser parásitos, ¿no? Y me parece a mí que la nobleza europea no era judía. Así que, digamos, esto lo dejo claro porque hay muchas veces, en muchos debates que hacemos tal y cual, siempre la sombra del judaísmo, que crea gente parasitaria, que vive digamos, de especular, etcétera, etcétera. Y ya veis que no es para nada exclusivo de esto, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que vive de vilipendiar y de decir tonterías. En la página 37 tenemos una descripción de quién era Kierkegaard en su etapa estudiantil, y era el típico niñato consentido y despilfarrador, ¿no? Durante esos años estudiantiles, Kierkegaard se entregaba a una vida desordenada y dispendiosa. Es la época de dandy a la que nos hemos referido anteriormente. No faltan las crisis de desesperación, las crisis de fe, ni las ideas de suicidio. Aunque exteriormente sonreía y bromeaba: soy Jano Vinofonte, soy un rostro, río, y con el otro rostro lloro. Bueno, para que os hagáis una idea de quién era aquí el tiparraco, ¿no? O sea, quiero decir, es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Los tiparracos más que siempre andan, digamos, dándole órdenes de vida o cómo vivir a los demás, suelen venir de vidas desordenadas y de llevar su propia vida de forma totalmente absurda muchas veces, ¿no? Página 39. 3 años llevaba enamorado de ella, desde la primera vez que la vio, cuando Regina tenía solo 14 años.
Ya antes de que mi padre muriese había tomado mi determinación respecto a ella. Murió el 9 de agosto de 1938 y yo me dediqué a preparar mi examen de teología, pero durante todo ese tiempo la tenía constantemente en mi pensamiento. En el verano del 40 obtuve mi título de teología y el 8 de septiembre salí de mi casa con el firme propósito de resolver esa cuestión. La encontré en la calle, delante de la puerta de su casa. Dijo que no había nadie dentro y tuve la suficiente audacia como para considerarlo una invitación, precisamente la oportunidad que andaba buscando. Entré con ella, permanecimos ahí solos en la sala de estar, ella estaba un poco violenta, le pedí que tocase algo para mí, comúnmente se hacía. Así lo hizo ella, pero aquello no me ayudaba en nada. De pronto arranqué la partitura del atril, la cerré y, no sin cierta violencia, la dejé encima del piano y exclamé: «Oh, ¿qué me puede importar a mí este momento de música? Usted es quien me interesa. Hace ya 2 años que usted me interesa». Así empezó su relación con Regina, su no relación, porque fue una relación frustrada, y de alguna forma pues todo eso marcaría el resto de su vida y de sus obras. Luego que aquí viene otro pasaje que deja claro cómo fue toda esa frustración y cómo siguió, digamos, y cómo nació. ¿No piensas casarte nunca? Yo le respondí: sí, quizás dentro de 10 años, cuando se haya apagado en mí el fuego de la juventud y necesite sangre joven para rejuvenecerme. Era una crueldad necesaria. Entonces ella dijo: perdóname el daño que haya podido causarte. Yo respondí: soy yo quien debe pedir perdón. Ella dijo: prométeme que pensarás en mí. Se lo prometí. Bésame, dijo. La besé, pero sin pasión. Dios del cielo. Así nos separamos. Pasé toda la noche llorando en mi cama, pero el día siguiente me comporté como de costumbre, más animado e ingenioso que nunca. Era necesario. Marché a Berlín. Sufría terriblemente. Pensaba todos los días en ella. Nunca más volvió. O sea, nunca más volvió con ella. Ella se casó con otro hombre. Y estas frases las he leído porque es clave en todo, en toda su vida, en todas sus obras. Era necesario. Al día siguiente era más ingenioso que nunca. Es decir, él pensó, por una locura de su cerebro enfermo, o de su cerebro medio enfermo, que, digamos, haciendo este gesto de castidad y de retención, digamos, ¿no?, apagando el fuego, ¿no?, que había él mismo encendido, o que se había encendido por la naturaleza, por la madre naturaleza, podría dedicar el resto de su vida a su cerebro, ¿no?, a ser más cerebral y a ser menos corpóreo, ¿no? Y fue un gran error porque todo el mejor rendimiento se da cuando realmente le das al cuerpo lo que es del cuerpo y al cerebro lo que es del cerebro. Es decir, lo que no puede ser es ese juego estúpido de creerse que un intelectual no tiene que hacer nada con su cuerpo, solo pensar, ¿no? Y ese error estúpido estaba muy... el romanticismo europeo y todo este tipo de chorradas, pues hubo una época en que realmente un intelectual pues no podía hacer nada físico porque si no estaba mal visto, ¿no?, entre los mismos intelectuales, ¿no? Y Kierkegaard, por lo que veo, fue el iniciador de esta chorrada, ¿no? Y realmente, o bueno, uno de los que la practicó con más fervor y más locura. Así que realmente, y de ahí que le gustaba mucho la historia de Abraham, porque no deja de ser, digamos, un acto de locura que al final solo Dios pudo parar, ¿no? Y él, pues, en su acto de locura pensó que solo el intelecto pudo salvarle, ¿no? Me imagino que trazó un paralelismo extraño ahí. Página 41, ya en su tesis doctoral había comentado una novela de Schlegel, Lucinda. Esta obra, de fondo autobiográfico, publicada en 1799, trata de demostrar que es posible conciliar el amor sensual con el espiritual. Kierkegaard lo niega, claro, como estaba loco. Placer físico y reflexión no pueden convivir. Ahí está el resumen de su vida y el por qué hizo lo que hizo. O sea, un tonto a las 3. Vamos a ver. Seguimos, página 46. Hegel y la teoría del castillo y la caseta. Bueno, vamos a ver. Él le gustaba mucho Hegel, o al menos al principio, luego lo criticó por lo visto. En relación con su sistema les ocurre a los sistemáticos lo mismo que el hombre que construye un magnífico castillo y luego vive al lado en la caseta del portero. No viven en el magnífico edificio del sistema construido. Desde un punto de vista espiritual, los pensamientos de un hombre deben ser su propia morada. De lo contrario, todo irá mal.
Bueno, criticaba que Hegel no estaba tan loco como él, a pesar de que Hegel, por lo visto, era todo un personaje, y construyó su filosofía, pero no vivió conforme a su filosofía. Y él se ufanaba de su tontería, o justificaba su tontería a la que podía, ¿no? Entonces, supongo que con ese pasaje que os he leído, justificaba que él sí que vivía conforme a su tontería, ¿no? Página 51. La crítica es justa, pero Kierkegaard, que padecía de manía persecutoria, creyó que Möller trataba de vengarse por haber sido usado como modelo para su Johannes el Seductor. Ahí tiene su primera crítica importante y reacciona como un loco, como lo que era, y se venga de su único editor o único amigo o única persona que se atrevió a criticarlo. Y realmente nos hace ver un punto más de la locura que habitaba en este muchacho, ¿no? En la página 56 tenemos sus críticas a la Iglesia exigiendo pureza de acto y espíritu como él con Regina. Así. Ahí hay todos unos pasajes que igual me ahorraré leer para que no se nos alargue demasiado esto, donde hace exactamente esto, ¿no? Critica a la Iglesia ortodoxa con la Iglesia, digamos, danesa, con una virulencia brutal, porque así, digamos que dice que no tiene la pureza de actos como él con Regina, ¿no? Evidentemente no explicita exactamente lo de Regina, pero se adivina perfectamente que su acto con Regina a él le da muchísimo orgullo y se cree que esto es la panacea y lo que hay que hacer, ¿no? Así que, según él, la Iglesia no es lo suficientemente pura como él, claro, porque él se pone de ejemplo y de espejo, ¿no? Ya en la página 66 ya estamos dentro de lo que es el ensayo, ya la parte, digamos, de análisis que hace en la primera parte, no me acuerdo quién es, por eso quién lo hace exactamente, el estudio preliminar y las notas bibliográficas. Debe estar escrito por algunos. Vicente Simón Merchán, creo que es el que hace el estudio preliminar. Vicente Simón Merchán. Vale, pues ahí acaba y en la página 66 entramos de lleno en el ensayo de Kierkegaard, ¿no? Entonces ya se mete de lleno con el tema de Abraham y tal, empieza contando su historia, ¿vale? Y dice eso, que necesita de tener un punto de partida. Vamos a ver. Entonces el punto de partida es este. Nadie se conformará actualmente con instalarse en la fe, sino que se siga adelante. Quizás aparecerá desconsiderado si pregunto hacia dónde se encaminan. Pero se me considerará, en cambio, como persona bien educada y llena de tactos, y doy por cosa hecha que todos y cada uno de nosotros nos encontramos ya en posesión de la fe. Pues de no mediar dichas circunstancias resultaría bastante peregrina esta afirmación de que se va más allá. Todo el ensayo va a ir un poco de esto, ¿no? De lo que él juzga, o como él juzga que tiene que ser la fe, ¿no? Y cómo tiene que ser de intensa la fe y de pasional y cómo hay que seguirla. Y pone todo el rato de ejemplo a Abraham, ¿no? Y su prueba famosa que le puso Dios, ¿no? Así que en la página 73 empieza ya sus justificaciones y empiezan los paralelismos y todo ese tipo de cosas que hace él. Mira, cuando una madre considera llegado el momento de destetar a su pequeño, tizna su seno, pues sería muy triste que el niño lo siguiera viendo deleitoso cuando se lo negaba. Así cree el niño que el seno materno se ha transformado, pero la madre es la misma y en su mirada hay el amor y la ternura de siempre. Feliz quien no se vio obligado a recurrir a medios más terribles para destetar un hijo. Evidentemente, ahí habla de cómo él destetó a Regina, evidentemente, o a Regina, ¿vale? Está clarísimo. En la página 77 nos encontramos con un panegírico de Abraham. Vamos a ver.
Y si así fuera, si no existiera un vínculo sagrado que mantuviera la unión de la humanidad, y si las generaciones sucediesen una a otras del mismo modo que renueva el bosque sus hojas, si una generación continuase a la otra del mismo modo que de árbol a árbol continúa un pájaro el canto de otro, si las generaciones pasaran por este mundo como las naves pasan por el mar, como el huracán atraviesa el desierto, actos inconscientes y estériles, si un eterno olvido, siempre voraz, hiciera presa de todo y no existiese un poder capaz de arrancar el botín. Y ahí tenemos la típica pregunta, la pregunta que se ha hecho la humanidad desde siempre, resumida de forma poética y muy bellamente escrito, porque eso sí, el condenado era muy bueno escribiendo, sobre, digamos, el terror y temblor que da a la humanidad siempre pensar que el individuo, ese individuo que tanto le gusta jactarse de tener la conciencia, cuando muere, pues ya no es nada, ¿no? Y ya pasó como una hoja, como él dice bien, una hoja que cae del árbol y a la que sucederá otra hoja y así, así, así. Caerá el árbol, sucederá otro árbol, etcétera, etcétera. Y nadie se acordará del árbol 50 cuando lleven 100 árboles, ¿no? Pero bueno, es así, es el mecanismo de supervivencia de la vida. Y la humanidad siempre ha tenido mucha dificultad en aceptar esto, ¿no? La humanidad, el ego de la humanidad, mejor dicho, ¿no? Y el Kierkegaard, con su gran ego, pues evidentemente menos, o sea, más le costaba, claro. En página 97 hay una interesante reflexión sobre llevar el pensamiento hacia las últimas consecuencias. Por mi parte, no me faltaba el valor para llegar a las últimas conclusiones de un pensamiento. Hasta el momento ninguno de ellos me produjo miedo. Y si en el futuro llegase a toparme con uno semejante, espero ser lo bastante franco conmigo mismo como para decirme: he aquí un pensamiento que me produce temor, un pensamiento que agita mi interior de modo extraño, por lo tanto me niego a reflexionar acerca de él. Pero si al obrar así cometo alguna injusticia, sea yo castigado. Bueno, a ver, ya me lía con las páginas. Si hubiera reconocido como verdadero el juicio de que Abraham era un asesino, no sé si habría sido capaz de silenciar mi piedad por él. O sea, bueno, ahí dice, se jacta él mismo de haber sido lo suficiente valiente como para ir hasta el final de su pensamiento y no haber tenido miedo de indagar si Abraham en su gesto tenía algo de asesino o fue realmente un héroe, ¿no? Y ahí fue, digamos, se jacta él mismo de haber tenido la valentía, ¿no? De pensarlo, sin asustarse y llegar a pensar incluso que podía haber sido un asesino. Sin embargo, el amor, en la página 101, 101, 102, hay una interesante reflexión sobre la fe. Hegel me guía. La frase que se entiende algo es porque el autor tampoco entendía bien lo que quería explicar. Cuando hay una interesante reflexión, bueno, es un poco largo de leer porque se extiende entre la página 101 y 102, pero bueno, puedo leer un pelín, donde, digamos, dice que muchas partes de la obra de Hegel no se entiende bien. Eso lo he oído varias veces ya en muchas reseñas y análisis de Hegel, porque simplemente el autor probablemente no entendía ni él mismo lo que quería decir, ¿no? Y eso me pareció muy divertido y muy cierto, porque muchas veces las filosofías o las gentes que escriben libros o cosas que tú ves que por más que releas no entiendes lo que quiere decir, es probablemente porque el mismo autor de la frase o del libro, de la locución o lo que sea, no entendió ni él mismo lo que ha querido decir. Entonces es normal que tú no lo entiendas. Hay gente que habla por hablar y que vomita historias sin estructurar y que no tienen ni puta idea de lo que dicen. Pero eso sí, tienen el arte o tienen cultura y tienen, digamos, saben unir frases, ¿no? Y saben, digamos, hablar bien, pero no tienen ni puta idea de lo que dicen. Así que es así, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice él eso. Se oye decir que Hegel resulta difícil de entender, pero que comprender a Abraham es una bagatela. Superar a Hegel es una hazaña prodigiosa, mientras que superar a Abraham es la tarea más sencilla que se puede imaginar.
Por lo que a mí respecta, puedo decir que he dedicado muchas horas a la filosofía hegeliana con la intención de llegar a comprenderla, y creo haberla logrado en un grado aceptable. Es más, tengo la osadía de afirmar que si pese a mis tantos esfuerzos me he estrellado ante ciertos pasajes que nunca he llegado a entender, ello se debe sin duda a que ni siquiera el mismo autor veía claro lo que trataba de decir. Mis pensamientos fluyen con facilidad y mi cabeza no sufre durante dicho proceso mental. Así que él se jactaba de haber entendido a Hegel en la mayor parte de lo que se podía entender, y lo que no entendió es porque el Hegel era un torpe. Y lo cual me parece muy divertido. Luego ya pasamos a la página 105. Problema de comunicarse con Dios. Vamos a ver qué dice aquí. Dios me exige a Isaac y he de sacrificarlo. Pero con el sacrificio también con él sacrifico también toda mi alegría. Con todo, Dios es amor y lo continúa siendo para mí. Lo que ocurre es que en la temporalidad Dios no se puede hablar conmigo ni yo con él, pues nos falta un lenguaje común. Y puede darse que haya alguien en nuestra época tan loco y tan ávido de grandeza que llegue a creerse y hacerme creer que si yo lo hubiese intentado, mi logro habría sido aún mayor que el de Abraham, pues mi inaudita resignación le parece más ideal y poética que la minuciosidad de Abraham. Así que, digamos, en este pasaje, pues ahí tenéis la descripción de por qué él, digamos, halagaba tanto el gesto de Abraham, ¿no? Porque pensaba que era insuperable, realmente, ¿no? Y hasta él mismo, que mira que tenía ego, se veía incapacitado por superar el gesto de Abraham, ¿no? En la página 110 tenemos una cosa que yo he apuntado aquí, vaya porquería. Empieza con la tontería de los movimientos de la fe y él está capacitado para explicar, pero no para hacerlos. Ah, sí, bueno, es que leerlo es incluso hasta engorroso. Él se inventa una fórmula, un palabra que se llama el movimiento de la fe, y que él dice que está capacitado para explicar lo que es un movimiento de la fe, pero no para hacerlo, ¿no? Y es el que explicaría el movimiento que hizo Abraham, ¿no? O sea, es como un intento de sistematizar, de hacerlo filosófico, digamos, de alguna forma, el gesto de Abraham, ¿no? Y entonces ha inventado una palabra, un sistema que se llama el movimiento de la fe, movimiento infinito de la fe, bueno, y ahí hay un montón de páginas donde va explicando todo su sistema. Y luego está el caballero de la fe, en la página 118-119, bueno, en fin, y luego ya pues otra vez justifica, gracias a todo eso, que eres un caballero de la fe, porque con eso justifica, digamos, una vez más, que dejó a Regina, ¿no? O a Regina. Podemos leer un poquito, a ver, pero es que es un poco engorroso todo este pasaje. Y así nunca se encontrará en grado de hacer ese movimiento comportándose en esta vida tan juiciosamente como esos capitalistas que colocan su dinero en diferentes valores bursátiles para poder así ganar en uno de ellos lo que pudiera haber perdido en otro. Es decir, no es un caballero. Además de esto, el caballero ha de poseer la capacidad de saber concentrar el resultado de todo su proceso mental en un único acto de conciencia. O sea, en un único movimiento increíble, que es el que, digamos, te hace ser un caballero de la fe, ¿no? Como él hizo con Regina, ¿no? En definitiva, tanta explicación y tantas letras para decir eso. Luego, en la página 127, explica la fe de Abraham, ¿no? Ahí se vuelve a Abraham, pero se requiere un valor humilde y paradójico para hacerse. A continuación, con la temporalidad en virtud del absurdo, este valor es el de la fe. Abraham no renunció a Isaac por medio de la fe, sino que, al contrario, lo recuperó por medio de ella. Por resignación podría haber dado el joven rico cuanto poseía, pero si lo hubiera hecho, podría haberle dicho entonces el caballero de la fe, en virtud del absurdo, vas a recuperar cuando diste. ¿Eres capaz de creerlo? Bueno, o sea, ahí es una explicación clave del asunto abrahámico, ¿no? O sea, y del asunto, digamos, de por qué le gustaba tanto ese gesto, ¿no? Porque realmente se hace falta ser muy humilde y vivir en esa paradoja de digamos, de aceptar el destino que le había dado Dios, sin perder
por ello, digamos, ni su amor al hijo que iba a sacrificar, ni el amor a Dios. Por lo cual, digamos, es una chilena importante. Bueno, esa frase es una buena reflexión que dice que la fe comienza donde la razón termina. Y ahí está que efectivamente el fanatismo religioso muchas veces se da por culpa de esto, ¿no? Cuando la razón termina empieza la fe y la gente que carece de razón y que carece totalmente de un mínimo de reflexión o de lógica, pues por eso pueden volverse fanáticos religiosos, ¿no? Muchas veces. El propósito que me guía ahora es el extraer de la historia de Abraham en forma de problemata la dialéctica que encierra, para mostrar la inaudita paradoja de la fe. Una paradoja que devuelve el hijo al padre, paradoja que de la que no se puede adueñar la razón, pues la fe comienza precisamente ahí donde la razón termina. Y ahí tenemos una gran explicación de la fe, la verdad. A ver, luego nos vamos a la página 139 y que nos encontramos. Comprender el sacrificio de Abraham para justificar su tontería con Regina. Bueno, claro, él se dedicó con toda su fuerza a entender toda la paradoja y toda la historia de Abraham, y con eso trataba de justificar todo el rato el gran sacrificio que hizo él también al dejar Regina, ¿no? O Regina. Y esto es realmente problemático, ¿no? Porque, claro, si tú basas toda tu filosofía en justificar un gesto que hiciste hace años, pues es un poco triste y un poco estúpido. Le falta a Abraham esa instancia intermedia que salva el héroe trágico. Gracias a ella puede comprender el héroe trágico, pero Abraham no lo puedo comprender, aun cuando yo, por motivos ajenos a la razón, lo admiré más que a nadie en el mundo. Todo el tema del amor frustrado y todo ese tipo de historias. A ver. Lo que sí hace una interesante, luego más adelante se ve más claro, un interesante paralelismo. Hacía un interesante paralelismo con qué. A ver, lo tenía apuntado. Con el héroe trágico, eso, de los griegos. Luego, más adelante, hace una comparación entre Abraham, que sería un héroe de fe, y un héroe trágico, que es un héroe como más pedestre, más humano, ¿no? Donde lo único que hace es lo que haría un humano si pudiera poseer pues superpoderes, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y restablecer el orden a base de un acto de violencia inaudita o de un acto de heroísmo inaudito, donde muchas veces el héroe muere a lo mejor, pero, digamos, restablece el orden mediante su sacrificio, ¿no? Y sin embargo, digamos, el sacrificio de Abraham era de otro orden mucho más elevado, etcétera, etcétera, ¿no? Que un héroe trágico griego. 143. Bonita comparación entre el héroe trágico y Abraham, lo acabo de explicar. Entonces, vamos a pasar. Bueno, sí. Bueno, vamos a leer para que veáis cómo lo dice él. Es muy clara la diferencia que existe entre el héroe trágico y Abraham. El héroe trágico no abandona nunca la esfera de lo ético. Para él, cualquier expresión de lo ético encuentra su telos en otra expresión más alta de lo ético y reduce la relación ética entre padre e hijo y entre hija y padre a un sentimiento que encuentra su dialéctica en su relación con la idea de moralidad. Y ahí no puede existir, por lo tanto, una suspensión teológica de la propia ética. Bueno, todo eso os lo acabo de explicar. Él lo ha explicado de una forma mucho más complicada, más filosófica, pero creo que con la explicación que os he dado lo entenderéis mucho mejor. Héroe por lógica sublimación. A ver, en 145, el héroe trágico renuncia a lo cierto por lo que es más cierto. ¿Vale? El héroe trágico, el griego. Y a la mirada de quien lo observa puede reposar tranquila en él. Pero quien renuncia a lo general para alcanzar un estadio más elevado, que naturalmente ya no puede ser el de lo general, ¿qué está haciendo? Y sí, muy bien puede ser posible, se trata únicamente de una afakeltelse. Bueno, no sé. Eso es una palabra que él se inventó también en danés, que es como, bueno, hay que leer la traducción, que la tengo por ahí, pero es como decir una contradicción o una paradoja o algo así. En la página 146, el ego total se pone, a ver,
Mil gracias mereces, oh exceso Shakespeare, que sabes decirlo todo, absolutamente todo. Ahora habla de Shakespeare, tal como realmente es. Pero, ¿cómo es que nunca describiste ese tormento? ¿Lo reservaste acaso para ti? ¿Cómo se guarda el nombre de la amada y no se sufre que el mundo lo pronuncie? ¿Por qué el poeta se apodera de esa palabra que le consentirá explicar diáfanamente los más profundos secretos de los demás, a cambio de un pequeño secreto inexpresable? ¿Y un poeta no es un apóstol? ¿Y si exorciza a los demonios es porque cuenta con la ayuda del diablo? Y ahí tenemos un ataque de ego, ¿no? Que él, de alguna forma, si os fijáis, se hace más grande que Shakespeare, ¿no? Porque él dice que digamos, tiene la retención que Shakespeare no tuvo de no usar, digamos, su dolor y su amor perdido, su princesa, no sé qué, para hacer novelas o para hacer tal, y que él, sin embargo, lo ha vivido en una especie digamos, de frustración eterna, ¿no? Y no se ha usado esta cosa como para crear obras poéticas, ¿no? Que él podría seguramente haberla hecho igual de bien que Shakespeare o mejor. Viven en esta vida instalados en sus pensamientos, gozan de una situación sólida y de opiniones seguras, en un estado bien organizado. Han puesto por medios siglos, por no decir milenios, entre ellos y los tremendos avatares de la existencia. Y están seguros de que ciertas cosas no podrán nunca volver a repetirse, pues ¿qué iba a decir la policía y los periódicos? En ese mundo corresponde a los pedantes doctorales la misión de juzgar a los grandes hombres, de acuerdo con los resultados que hayan obtenido. Ahí es una crítica que a mí me alucinó porque es prácticamente anarquía pura, ¿no? O sea, critica el sistema, critica, digamos, el capitalismo, critica... tiene ahí un arranque que realmente ha sido interesante, ¿no? En la página 152... A ver, y puesto que solo visitó a María, nadie podría comprenderla. ¿Qué mujer ha sido más vilipendiada que ella? ¿Y no resulta también evidente que cuando Dios bendice a alguien lo maldice también al mismo tiempo? Ahí, digamos, con María, pues suelta esa frase que es muy interesante, de que la bendición de Dios puede ser una maldición también a la vez, ¿no? En la página 55 tenemos la fe como pasión. Ahí ya se pone pasional. La fe es un milagro del que, sin embargo, nadie está excluido, pues toda existencia humana encuentra su unidad en la pasión, y la fe es una pasión. Así que, bueno, la pasión que no pudo tener con Regina, él la ha tenido con la fe, ¿no? 160, 171, ¿qué tenemos? Intenta explicar el ego del sacrificio como un acto supremo de egoísmo trascendental. Ah, sí. Un acto supremo de egoísmo trascendental. Sí, sí, sí. O sea, de alguna forma... sí, ahí es interesante. Es interesante. Porque el acto de fe que tuvo Abraham, digamos, de alguna forma podría ser también un acto de egoísmo trascendental, ¿no? De egoísmo trascendido, ¿no? ¿Qué puede haber de más egoísta, ¿no? O de más que querer sacrificar a tu propio hijo para seguir gustándole a Dios, ¿no? Es un acto de ego muy grande, ¿no? En el fondo, ¿no? Tanto por parte de Dios, de alguna forma, como por parte de Abraham, ¿no? Y lo describe muy bien en la página 160 y 161, ¿no? En la historia de Abraham nos encontramos con una paradoja de esa especie. Su relación con Isaac se expresa así éticamente. El padre sabe amar a su hijo. Esta relación ética se convierte en algo relativo frente a la relación absoluta con Dios. Si se pregunta a Abraham el porqué de ello, no encuentra otra respuesta sino decir que es una prueba, una tentación, la cual, como ya indicamos anteriormente, encuentra su unidad al serlo por amor a Dios y de sí mismo. Ambas determinaciones encuentran también su correspondencia en el lenguaje como corriente. O bien se convierte el mismo particular en caballero de la fe, pues cargó con la paradoja, o bien no llega nunca a serlo. En esa esfera resulta impensable a cualquier compañerismo. Solo
de sí mismo puede esperar el particular la explicación detallada de lo que debemos entender por Isaac. Y si desde el punto de vista de lo general se pudiera determinar con exactitud lo que debemos entender por Isaac, lo que se resultaría lo más ridículo de las contradicciones, pues colocaría el particular, como hemos dicho, está fuera y por encima de lo general, etcétera, etcétera. Total, es lo que os he explicado antes. En la página 167 tenemos la singularidad, que eso es una cosa bastante... Ahora que se habla de la singularidad de la IA, o sea, lo ve como algo singular, como una singularidad, lo que hizo Abraham, una singularidad tal que dice que nunca se podrá repetir, ¿no? De alguna forma. Dice así: es cierto que algunas personas necesitarían estar sujetas, pues si se les dejase completamente completa libertad, se precipitarían como bestias salvajes en el egoísmo de los placeres. Pero lo que se trata de demostrar es la pertenencia a dicha especie. Pues se habla de ello con temor y temblor, es decir, con el respeto que produce lo que es grande. De este modo no se olvidan las cosas que han sido grandes, lo cual ocurriría si se temiesen los daños que pudiera acarrear el hablar de tal manera, pues el tratar de lo grande produce espanto, pero sin espanto no se puede comprender lo que es grande. Así que se entiende que por particular dice singular, una singularidad, ¿no? Lo singular, ¿no? La singularidad famosa. Y aquí está muy bien porque me gustó, porque es verdad que ciertas personas tienen esa tendencia natural a siempre al vicio, ¿no? Y de alguna forma, si no les das una fe o no les das algo por la que creer y algo que les vigile de alguna forma, pues se tirarían a un comportamiento muy animalesco y a los vicios, ¿no? Y esto es, ahí sí que acierta, ¿no? Ahí sí que acierta porque sí que a lo largo de mi vida lo he visto esto, ¿no? Vamos a ver. Como ocurre con tanta frecuencia, sobre pretexto de que ha sido superada, pero tampoco hay que demostrar demasiada avidez por alcanzarla, pues lo cierto es que el hecho de llegar a ser interesante, o que la vida de una determinada persona lo sea, no es cuestión de trabajo de artesanía, sino un fatídico privilegio, que como todo privilegio del mundo del espíritu, solo se obtiene a costa de profundos dolores. Por eso ha sido Sócrates el hombre más interesante que jamás haya existido, y su vida la más interesante que un hombre le haya sido dada por vivir. Pero esa existencia le fue asignada por la divinidad, y en la medida en la que se la hubo de procurar, él mismo no pudo, por lo menos, que entrar en contacto con las fatigas y el dolor. Eso está bonito, que reconozca que Sócrates ha sido, pues, de lo más grande, ¿no? Y es verdad lo que dice, que normalmente una vida grande y una vida, digamos, así, más que un premio, es casi un castigo, ¿no? Porque realmente es más doloroso de lo que uno puede imaginar, ¿no? Y te coloca a veces en tremendas, digamos, situaciones, ¿no? Como le pasó a Sócrates, ¿no? En la página 181 explica la tragedia griega de una forma espectacular, magistral, diría yo. La tragedia griega es ciega. Por eso se requiere una cierta capacidad de abstracción para poder dejarse influir adecuadamente por ella. Un hijo mata a su padre, pero solo después del crimen se entera de que era su padre. Una hermana se dispone a sacrificar a su hermano, pero en el momento decisivo se entera de quién es ese hombre. Esta forma de lo trágico no interesa a esa reflexiva época en la que vivimos. El drama contemporáneo ha expulsado al destino y se ha emancipado dramáticamente. Es evidente, se observa a sí mismo y acepta el destino en su conciencia dramática. Lo recóndito y lo manifiesto constituyen, por lo tanto, el acto libre del héroe, acto del cual es único responsable. Sí, está muy bien porque todavía rige en nuestros días esto, ¿no? Hace una comparación en la que realmente el ser humano se ha emancipado, es verdad, del destino, y todo lo quiere explicar y todo quiere llevarlo a su digamos, pequeño ego y su libertad individual de elegir, de escoger, etcétera, ¿no? Cuando los griegos para nada
pensaban en que se podía escoger ni elegir el destino, sino que el destino estaba marcado y que a uno le alcanzaba sí o sí, hiciera lo que hiciese, por evitarlo, ¿no? En el 198 nos encontramos que la única protección ante un seductor, un tiburón, es la inocencia. Hermosa paradoja. Sí, ahí entre el 198 y 199 hace unas conjeturas muy bonitas, en la cual habla de que la inocencia es la única defensa ante un seductor, ¿no? Y ante cualquier otra, persona que pueda intentar seducirte, pero no solo en el amor, sino también para que hagas cualquier otra cosa que no quisieras hacer, ¿no? Y lo dice de una forma magistral en muchos aspectos, pero hay unas frases, a ver. No, la vida es más justa e igualitaria y solo hay una protección contra el seductor, la inocencia, ¿vale? Ahí lo dice. Hay infinitamente mayor bondad en lo demoníaco de la que pueda haber en la persona triviales. Cuando más egoísta sea Inés, tanto más fácil será engañarla. Solamente los muy inexpertos pueden creer que resulta fácil engañar a la inocencia. La vida cuenta con amplios recursos y para el astuto la tarea más sencilla es la de engañar a los astutos. Pero con esto aumentará los sufrimientos del tritón. Esta frase me parece magistral, genial, porque es verdad que muchas veces entre astutos anda el tema, ¿no? Pero cuando hay verdadera inocencia, cuando hay una persona verdaderamente inocente, el astuto no puede hacer nada con él, no puede engañarlo, porque la inocencia tiene ese escudo natural que le ha dado la vida, que le resbala todo tipo de astucias, ¿no? Porque él no entiende la astucia, la inocencia no entiende de la astucia. La inocencia, digamos, es más fuerte que la astucia, es más fuerte que el egoísmo y es más fuerte que todas las tonterías, porque realmente la inocencia consiste justamente en eso, ¿no? En ser una persona totalmente natural y totalmente impermeable a las tonterías. Y al final la inocencia resulta ser el comportamiento más inteligente y más humano que pueda haber, ¿no? Pero eso se da a muy pocas personas, ser inocente. La mayor parte de las personas son astutas, ¿no? Y el juego va entre astucias y el más astuto de los astutos es el que se lleva normalmente el gato al agua, o eso cree él. En la página 201 añade cosas interesantes. Vamos a ver. Tanto más engañador resultará su espejismo, y aún hay más. No es de descartar que puede ocurrir realmente que, hablando en términos humanos, no solo salve a Inés, sino que también haga brotar dentro de ella algo extraordinario, pues un demonio sabe suscitar fuerzas hasta de las personas más débiles y puede también abrigar a su manera las mejores intenciones en relación a un ser humano. Eso de los demonios es muy interesante también, aportar esa visión de los demonios como un ser luciferino que en el fondo puede salvar a personas, ¿no? Porque, digamos, la verdadera maldad normalmente es ciega y es ignorante. La maldad, digamos, entrecomillada, de un demonio puede ser inteligencia, justamente. Una inteligencia que no es astuta, que va más allá de la astucia, va más allá de la inocencia, sino que es una inteligencia, digamos, profunda y sabia, y por lo tanto que puede iluminar, ¿no? Sería un poco el reverso de la moneda de la inocencia, ¿no? Esa inteligencia demoníaca, ¿no? Es un poco la otra moneda, la otra parte de la moneda. Y la gente antes reflexionaba mucho sobre esas cosas. Hoy en día echo de menos ese tipo de reflexiones, la verdad. El problema de lo moderando creer que alcanza todo. El problema de a ver, 205. Pero muy pocos se preocupan hoy de tales consideraciones. Mira, lo que acabo de decir. Pues existe la creencia de que se ha alcanzado la cúspide de la sabiduría, aunque a decir verdad, ninguna época ha caído en lo cómico en tal alto grado como la nuestra. Y lo que parece increíble es que en nuestros tiempos no haya todavía engendrado, por una genética equivoca, su héroe. Ese demonio que representará inexorablemente el tremendo drama de hacer reír a toda la época sin que ésta repare en que se está riendo de sí misma. Pues mira, Donald Trump podría ser el payaso que él predijo aquí, por ejemplo. 212, 213. De cómo la comunidad puede engañar. A ver. ¿Qué es lo que convirtió en demonio? Evidentemente su negativa a soportar la compasión.
que había sido destinado desde su infancia. Su monólogo del primer acto de Ricardo III vale más que todos esos sistemas éticos que no tienen noticia alguna de los espantos de la existencia y de su explicación. Ah, eso es bueno. Él tiene ahí una teoría sobre que las personas contrahechas, como era Ricardo III, y las personas que digamos feas, que tienen algún tipo de defecto, se pueden convertir en demonios, ¿no? O sea, tanto buenos como malos. Es decir, si es el demonio con la, digamos, el análisis que hemos hecho antes, puede ser un demonio bueno, ¿no? Un demonio que traiga cosas buenas al final, ¿no? Una inteligencia, luciferino. En el peor de los casos, y aunque haga llover todas las desgracias imaginarias sobre este mundo por haber hablado, un hombre que duda es mil veces preferible a esos miserables lamineros que quieren probarlo todo y que pretenden encontrar remedio a la duda sin haberla conocido, y que son, por ello, la causa más directa de que la duda surja con una fuerza tan salvaje como ingobernable. Si habla, siembra la confusión, pues si esto no sucede, solo lo sabrá después, y el resultado, en consecuencia, no servirá de ninguna ayuda, ni en el momento de cumplir la acción, ni en lo tocante a su responsabilidad. Y me parece muy bueno esto, muy bueno, muy bueno. Mil veces preferible un hombre que duda a un hombre que cree saberlo todo o que quiere, digamos, experimentarlo todo, ¿no? 222, nada, vamos ya del 229 y vamos acabando, ¿eh? 229. Tenemos. Este héroe trágico intelectual debe tener y mantener la última palabra. Se le exige la misma actitud transfigurada que corresponde a todo héroe trágico, pero en adición a ello se le exige una frase. De modo que si este héroe trágico intelectual alcanza la culminación de un sentimiento, la muerte, se convierte en inmortal antes de morir, gracias a esta última frase, mientras que el héroe trágico corriente solo llega a ser inmortal después de haber muerto. O sea que al héroe, digamos, intelectual, tipo Sócrates, se le exige una última frase, aunque sea en el lecho de muerte, para ser considerado héroe, ¿no? Sin embargo, los otros, pues solo con morirse, ya son héroes. Está muy bien. Lejos de ser Abraham y no alcanzarás ni siquiera la estatura de héroe trágico, sí, ese es un hombre irresoluto, incapaz de decidirse por una cosa o por otra, y que por esta razón hablará siempre en enigmas. Un hombre que duda, así es la auténtica parodia de un caballero de la fe. Bueno, claro, ahí lo dice marcado en el fanatismo de la fe que él elogia, claro. Y en el epílogo, ¿qué tenemos más? En el epílogo tenemos ya en una última frase que para mí cierra ese análisis. Lo que yo considero como genuinamente humano es la pasión, en la que cada generación comprende plenamente a las otras y se comprende a sí misma. De modo que ninguna generación ha enseñado a otra a amar, ni ninguna ha podido comenzar desde un punto que no sea el inicial, y ninguna ha tenido una tarea más corta que la precedente. Y si no se quiere, como en las generaciones anteriores, quedarse en el amar, sino ir más allá, todo esto no será más que un parloteo tonto, tan carente de sentido como inútil. O sea que, si no quieres ser uno más, tienes que hacer el acto del caballero de la fe, como decía él o pregonaba él. No, es bonito la última frase y la última reflexión. Y vemos ahí el temor otra vez, ¿no? De que, digamos, pues ser solo uno más, ¿no? Ser solo una persona más que pasa por ahí y que no deja más que digamos, herencia que eso, que las cosas se sucedan y vuelvan a sucederse exactamente igual, etcétera, ¿no? Y él, el famoso Kierkegaard, vino a romper todo esto y a ser el nuevo Jesucristo. Bueno, en fin, lo intentó. No estuvo mal. Tengo otra obra para analizar de él, la analizaré mucho más adelante. Pero de momento la de Temor y Temblor, que resulta que era la obra maestra, una de las obras más punteras de Kierkegaard, a mí personalmente me ha decepcionado un poquito. Esperaba más. Y no está mal, pero en fin. Digamos que yo creo que se podría haber... No sé, me esperaba otra cosa. No me esperaba un loco que por culpa de una rotura, digamos, se volviera fanático con la fe, más que religioso, porque no procesaba, digamos, o intentaba no procesar la fe de la manera que la Iglesia lo decía, sino que de una forma muy sui generis.
Pero a mí esas cosas no me bastan como para considerar una persona, digamos, un filósofo de gran altura, sino que me parece más un loco que cometió una locura en un momento de su vida de dejar a la famosa Regina y que ha dedicado su vida a justificar esa locura. No me parece un gran filósofo, la verdad, en ese aspecto. Pero en fin, sí que es verdad que escribía muy bien y tenía reflexiones bastante punteras y bastante buenas, y eso le salva un poco. Pues nada, como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.